Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pues bueno, tengo el placer de presentarme. Mi nombre es Alonso Sánchez y soy el presidente de CONEDE. Para quien no lo conozcáis, es el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho de toda España, que es la organización que representa a los más de 120.000 estudiantes de Derecho y cursos relacionados con Derecho de nuestro país. Nosotros, desde nuestra sectorial, pues bueno, trabajamos por defender los intereses de los estudiantes, pero también, y eso viene más ligado a esto, por fomentar la necesidad de una formación jurídica sólida que esté comprometida pues, con los valores que caracterizan a la profesión no solamente del abogado, sino también del jurista. En este sentido, pues nosotros siempre consideramos que es fundamental participar y apoyar iniciativas como la que, por ejemplo, hoy nos reúne, en este caso organizada por la Conferencia Española, la Confederación Española de la Abogacía Joven, a quien además pues, bueno, aprovecho para agradecer profundamente la invitación y a sus organizadores, resaltando que bueno, esta colaboración entre generaciones, sectores del mundo jurídico, pues estudiantes, jóvenes abogados y profesionales como el ponente que tenemos con bastante experiencia, es una pieza clave para fortalecer nuestra profesión y adaptarla a los retos que tenemos en el presente y en el futuro. Y haciendo referencia a distintos pues, grandes referentes del derecho procesal o defensores de la dignidad y de la ética profesional del abogado, pues menciona muchas veces la necesidad del estudio, de que el derecho se transforma constantemente y de que, por ejemplo, si no sigues sus pasos, pues serás cada día un poco menos abogado. Esta frase la cito muchas veces. Y esto nos interpela a todos, porque a quienes apenas comenzamos, a quienes están consolidando su carrera y también a quienes, como el ponente que hoy nos acompañan, pues tienen el gesto de compartir generosamente su conocimiento tras años de experiencia. En breves momentos vamos a abordar una cuestión que es de enorme relevancia práctica y social, como es los efectos de los antecedentes penales y policiales en los procedimientos de extranjería. Es un tema que no solamente requiere una comprensión rigurosa del derecho administrativo o del derecho penal, sino también una mirada humana, con sensibilidad jurídica y bastante institucional ante las realidades que enfrentan pues, muchas personas extranjeras de nuestro país. Y para guiarnos en este análisis, pues tenemos el privilegio de contar con un ponente de gran prestigio como es David Querol Sánchez, que es abogado en ejercicio en los colegios de abogados de Mataró y de Barcelona, es además presidente de la Comisión de Extranjería de Mataró, vocal del Consejo General de la Abogacía Española, presidente de la Comisión Penal Internacional y de Derechos Humanos del ICAP, vicepresidente del turno de oficio del Colegio de Abogados de Mataró. Y por otra parte, pues su carrera también ha estado marcada por el compromiso diplomático, habiendo ejercido, por ejemplo, como vicecónsul de Guinea-Conakry en Barcelona entre los años 1998 y 2006, y actualmente, con el ímpetu de compartir sus conocimientos y su experiencia profesional, pues desde hace 4 años es también profesor de Derecho Administrativo en materia de extranjería en la Universidad de Barcelona. Su mirada experta y su experiencia práctica, pues considero que serán una aportación bastante valiosa para todos los que hoy estamos aquí reunidos, bien seamos estudiantes, juristas jóvenes o grandes profesionales del sector. Así que, sin más, pues bueno, le doy la bienvenida a don David Querol Sánchez y le cedo la palabra para que inicie su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alonso, por la presentación. Agradecer también a la CEAC, a los jóvenes abogados de España por la invitación en esta formación que vamos a realizar. Y agradecer también especialmente pues, no solamente a la Confederación, sino a todos los compañeros abogados y abogadas en una materia que, como bien has dicho, entra dentro de la transversalidad. Tanto en el ámbito penal como administrativo. Yo voy a ya está compartida la pantalla y como bien has comentado, los efectos de los antecedentes penales y policiales en los procedimientos de extranjería, cuando hablamos de extranjería, hablamos de tema administrativo, pero también en ámbito penal. Por tanto, tendremos que ver esa situación. Y por ello, lo que vamos a plantear primeramente es, como hablamos de antecedentes penales y policiales, saber exactamente a qué nos referimos. Y por ello tenemos presente los antecedentes policiales. ¿Qué son? Pues es importante tener presente que los antecedentes policiales se refiere a
a los datos personales obtenidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de la prevención e investigación de delitos. Y es fundamental diferenciarlos con los antecedentes penales que surgen como resultado de una condena en el sistema de justicia penal. Es verdad que cuando hablamos de antecedentes policiales, los datos se almacenan en lo que le llaman el registro PERPOL, que es de personas e interés policial. Y por tanto, esa investigación, ese inicio, esa identificación que pudiera haber en el ámbito de la extranjería, de la extranjería o de cualquier persona, provoca de que ya estamos fichados en un registro específico policial que pudiera afectar, como veremos, en la materia de extranjería, pensando de la extranjería como un derecho a la documentación y en una situación administrativa en el cual podría pasar de la regularidad a la irregularidad por culpa de esta situación de constar en unos registros. Vamos adelantando. El tema importante es los requisitos para la cancelación de los policiales. Hablan claramente de varios aspectos. A ver, un segundo. Sí. Y es que es fundamental para el tema de la cancelación, el cumplimiento de los policiales, del cumplimiento de la propia pena, en caso de que la hubiera, tener el certificado de antecedentes penales, no haber delinquido nuevamente en ese periodo y acreditar la identidad original y en vigor. Esa es la base también, incluso para el tema de los penales, de lo que nos está afectando esa situación. Y aquí me faltaría otro punto más, que además fueran extranjeros de terceros estados, en los cuales pudiera afectar o no esa condición administrativa de documentación. El procedimiento para la solicitud de los antecedentes, de la cancelación de los antecedentes policiales, la presentación de la solicitud se hace, como hemos dicho, en los propios cuerpos de seguridad. Y nos encontramos, no tantos, está la Policía Nacional, en Cataluña los Mossos d'Esquadra, también está la Guardia Civil, ¿vale? Y la documentación necesaria para poder aplicar a las peticiones son distintos formularios que estas autoridades que actúan en vía administrativa tienen de manera normalizada en algunos de ellos para poder aplicar, hacer la petición propiamente de la cancelación o de incluso de acceso al registro. La documentación, como hemos dicho, sería el formulario, el DNI, el NIE o el pasaporte en vigor. Se podría, con este tipo de documentación, cualquiera de ellas, pues se podría aplicar a poder solicitar el acceso para poder solicitar la cancelación o incluso el acceso, y esto se hace, pues por ejemplo, el pasaporte para aquellos extranjeros que carezcan de NIE, deberán aportar ese pasaporte. Y luego las certificaciones judiciales que se piden en los juzgados donde hayan habido algún procedimiento penal y que acredite sobre todo la firmeza de las resoluciones y finalización de los procedimientos. Ya hablaremos que ha habido un cambio con el tema del reglamento de extranjería, pero ahora mismo nos estamos fijando en que hayan habido distintas penas ya confirmadas en ámbito penal. Y luego el certificado de antecedentes penales del registro de penados y rebeldes, que sería el certificado de antecedentes penales. ¿Cómo se presenta la solicitud, por ejemplo, en la Policía Nacional? La solicitud, junto con la documentación que hemos comentado, se debe de acompañar en el ámbito de la Policía Nacional. Se puede ser en cualquier comisaría de Policía Nacional del territorio, registros de Policía Nacional o el propio Archivo Central de Policía en cualquiera de los registros. Lo más habitual y posible sería la sede electrónica de la propia Policía Nacional dentro del RECSARA, que sería el registro de las administraciones públicas en ámbito electrónico.
aquí podéis observar el documento normalizado, que si se ve un poco, a ver, vamos a ampliarlo un poco más. Se ve perfectamente normalizado, en el cual nos habla de que es la Policía Nacional, en la Subdirección General de Logística e Innovación, quien tiene acceso a esos antecedentes policiales y documentación de ámbito informativo que va a tener la policía por alguna situación concreta. En el documento formalizado hay que poner, para tener acceso, los datos del solicitante, no tiene ni el mayor misterio. Te habla sobre ese propio reglamento 522/2006 y de la orden 3949 del 26 de diciembre, en el cual es el tema de acceso informativo a los cuerpos de seguridad, y que se presta el consentimiento, según la Ley de Procedimiento Administrativo, para poder acceder también al registro de penados, ya que la policía, cuando tiene acceso para suprimir los antecedentes policiales, tienen que verificarlo previamente en el certificado de antecedentes penales, en ese registro central de penados y rebeldes. Luego, los medios de notificación y comunicación pueden ser, porque se pueden notificar y pueden aportarse por vía telemática, se podrían solicitar también que sea por vía correo y por comparecencia electrónica, para poder aportar esa documentación concreta. Y entonces también poder saber los antecedentes policiales que se pueda solicitar cancelar. Hay mucha gente que puede ser que tenga varios antecedentes penales, de los cuales se puedan solicitar la cancelación de los policiales de uno o de otro, dependiendo de que tenga una sentencia condenatoria o incluso absolutoria, ya que una de las cosas principales es que no se cancelan solos ni de oficio, sino que hay que hacer la solicitud propiamente para sacar del registro concreto de antecedentes policiales. Vamos a ver, importante es, hemos dicho cómo sería en la Policía Nacional, y ahora tenemos aquí, pues por ejemplo, una policía autonómica como los Mossos d'Esquadra, en el cual pues hay la dirección central de la comisaría de Mossos d'Esquadra, y que puede hacerse también, según marca la ley, por registro electrónico de la administración, según el artículo 2.1, y a las oficinas directamente de registro de la Generalitat, ya que ese cuerpo de seguridad, como son los Mossos d'Esquadra, dependen como superior jerárquico de la Generalitat de Cataluña. Ya veremos a ver, porque desde hace una semana, menos de una semana, también ahora tienen los Mossos la Policía Autonómica y del País Vasco competencia en materia de extranjería, y por tanto la Ertzaintza también pudiera aplicar a esa situación de cómo pudiera afectar a esa situación concreta. En todo caso, se puede hacer un paralelismo en el tema de la Generalitat a la Policía Autonómica Vasca en ese aspecto. Y luego también en oficinas de correos, en el cual también se pueden solicitar presentando el formulario, y aquí pueden haber distintas situaciones. Se puede hacer por mediación de representación, pero habría que aportar un poder correspondiente o autorización más bien administrativa, al ser el acceso a un registro, o ponerlo a nombre del propio interesado, en el cual pudiéramos poner la dirección de nuestro despacho profesional para poder llegar a esa información concreta del acceso. ¿Vale? Y las representaciones diplomáticas también pudieran ser en oficinas consulares de España en el extranjero, la petición formal sobre ello. Aquí tenéis, por ejemplo, el formulario de supresión también, en este caso de los Mossos d'Esquadra, como lo tenéis también compartido y lo tenéis así aplicado, pues no hay ningún tipo de problema, en el cual es importante que ya te pone que por poner un ejemplo, en este registro de Policía Autonómica, habla que en los supuestos de sobreseimiento provisional se podrá denegar la supresión de datos de
personales en función de los peligros que puedan derivar en la defensa del Estado de lo que se llama seguridad pública o orden público. Ahora más adelante hablaremos de eso concreto. ¿Qué significa orden público? Para decir de que no se pueden borrar los antecedentes policiales en ese ámbito, ¿vale? Y nos habla del caso del indulto. Eso también es interesante porque veremos que hay distintas situaciones en las cuales sí se puede solicitar la cancelación más allá de que en los cuerpos de seguridad, como en este caso los autonómicos, hable de que haya algún tipo de problema a la hora de cancelar los antecedentes policiales. En la Guardia Civil debe enviarse directamente por cualquier medio que acredite su envío a la Dirección General de la Guardia Civil. Aquí te pone en ámbito nacional la calle Guzmán del Bueno 110 de Madrid, presentarse para su posterior uso en las intervenciones armadas de cuarteles de la Guardia Civil o dependencias policiales de la Guardia Civil, también es otra opción, y también en la sede electrónica, en el superior jerárquico, en el caso de que en el registro electrónico no conste la Guardia Civil como Guardia Civil, se podrá ir al Ministerio del Interior y en el asunto poner a la atención de la Guardia Civil, en el cual pudiera referir esa situación concreta. Al ser una petición administrativa, el tema de la administración concreta es un tema que se tiene que poner. Aquí también tenéis el modelo formalizado de la Guardia Civil y en ese ámbito ver exactamente que hay que poner todas las diligencias policiales, muchas veces de las causas, para poder llegar al acceso de esa situación. Es importante que las policiales, si se tienen esos códigos de número de diligencias, aportarlas. Y también, en el caso de que tengamos las penales y hayan sido canceladas, ponerlas y poder realizar una autentificación perfecta de las policiales y los penales. Por tanto, tendremos que hacer un estudio pormenorizado de los antecedentes penales una vez se tengan para poder aplicar a la cancelación, ya que, como veremos, se puede solicitar los antecedentes penales, más adelante lo veremos, en el registro de penados y rebeldes, pero nos lo darán en un formato en el cual ya conste firme. Muchas veces, si se puede contactar con el abogado o abogada que haya llevado los procedimientos, muchas veces en las causas tienen un extracto más pormenorizado de esos antecedentes. Por tanto, se podría incluso aportar esa información derivada de las diligencias, se tengan en los policiales o en las propias causas. Aquí tenéis, por ejemplo, la contestación al acceso de los antecedentes policiales, en este caso de la Policía Nacional. Esto es para el acceso de una tarjeta de identificación de extranjero, en el cual contestan de que en relación a la solicitud de acceso a los datos personales del registro que hemos hablado, PERPOL, que es el registro, como hemos dicho, de personas de interés policial, pues nos explica de que no figura incluido en el fichero de gestión de antecedentes de personas de interés policial de la Dirección General de Policía. Por tanto, si no figura, no te va a poner aquí diciendo no tiene antecedentes penales o policiales, sino que de alguna manera, al no estar inscrito, ya tenemos la fehaciencia de que no tiene esa situación concreta para poder estar en el registro de policía. La contestación al acceso de los antecedentes policiales, pues aquí tenéis otro caso en el cual nos habla del número de, pues en este caso nos habla de que en contestación a su solicitud de los antecedentes policiales se comunica que la solicitud de la apertura del expediente administrativo, y entonces nos hablan de esa petición formal. Entonces nos habla sobre todo este tratamiento de datos a la hora de la policía, porque, como he dicho, tener antecedentes policiales es más bien constar registrado en el registro de antecedentes policiales. No es que tengas antecedentes penales, sino más bien es que entras dentro de un fichero informático de información. Y, por tanto, eso nos entra dentro de esa situación, ya veremos más adelante,
qué efecto tendremos en materia de extranjería. Pero es importante porque, como bien sabéis, existe el registro también de protección de datos y protección de datos en ámbito europeo, y al final los datos son de uno, y el tema es que las autoridades policiales también provoca que esa situación concreta es que ellos tengan información sobre los datos de uno, y eso lo que provocaría es que estamos solicitando que no tengan esa información, como pasa incluso en ámbito de consumo a la hora de pedir que se nos saquen de los registros. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de autoridades, pues afecta más cuando son orden público, y ahora veremos un poco esa situación concreta. Pero como veis, nos habla del artículo 3 y 45 de los cuerpos de seguridad de los órganos y del Ministerio Fiscal, que nos hablan del tema y los convenios internacionales de España para poder tener acceso a esos registros. Y es aquí donde entra esa situación por el ámbito público de la información que se maneja, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, que en este caso la prohibición de entrada del interesado nos habla en Barcelona, en la audiencia provincial tiene esa situación, un delito contra la salud pública, y nos habla de la vigencia y hasta cuándo consta en vigor. Entonces nos indica sobre el tema de la ejecutoria. Pero volvemos a lo mismo, nos habla también de las detenciones que pudieran haber y si existe o no expulsión judicial del territorio. En este caso nos vincula el tema del delito contra la salud pública a una posibilidad de expulsión judicial en el ámbito del territorio nacional por el tema del delito de la salud pública. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple la ejecutoria del delito de salud pública, se tendría que intentar luchar con la situación concreta de la expulsión en este ámbito. Pero para ello, previamente tendríamos que haber cumplido la pena, sobre todo en esa situación concreta de lo que hablamos, y aparte ver que una vez se haya cumplido la pena, también solicitar la falta de acceso a ese registro que ha tenido la administración. Como veis, también la contestación a la supresión, ya a la limpieza de antecedentes policiales, nos habla sobre también si en esta situación concreta del caso anterior, nos dice de que se le solicita certificado negativo de antecedentes penales, para lo que tendrá que dirigirse al registro central de penados y rebeldes para suprimir los mismos casos en que proceda. Y entonces nos está diciendo esto porque nos está diciendo de que no pueden limpiar los antecedentes policiales porque todavía tienen los penales. Entonces ya tenemos esa información a esa situación concreta, porque hemos visto que constaba que tenía todavía el delito de salud pública y no ha sido cancelado, y eso provocaría que no se pueda realizar la cancelación de los antecedentes policiales. Los antecedentes penales, ¿qué pasa? Entran dentro de lo que es el registro central de penados y es un archivo que contiene los antecedentes penales. Y este registro nos indica sobre las condenas ya impuestas a personas mayores de 18 años por delitos cometidos en España o por ciudadanos españoles en otros países de la Unión Europea. Este registro de penados, de antecedentes penales, nos incluyen a los antecedentes de personas menores de edad ni los antecedentes policiales. Esto es importante porque, como hemos hablado, o sea, que tengas antecedentes penales, justicia no va a saber si verdaderamente constan los policiales, sino más bien estamos hablando única y exclusivamente de las penas, porque puede ser que no hayan penas firmes y no consten inscritos en este registro de antecedentes penales, porque la sentencia no sea firme, porque de alguna manera hay algún tipo de sentencia absolutoria, bueno, en este caso, y de ser absolutoria no se hubiera registrado, pero también puede ser el caso de que hayan
sentencias absolutorias, pero que de alguna manera eso provoque que tenga antecedentes policiales y por tanto tendremos que ver cómo se acaban cancelando. Los antecedentes penales pueden cancelarse, como hemos dicho, en el registro, tras un periodo que no cometa ningún delito después de haber finalizado la pena. Cuando decimos de haber finalizado, decimos de que se haya cumplido la pena completa. Y este margen en el que no se debe delinquir se refiere a los que quieran cancelar, varía entre los 6 meses a los 10 años de penas, según la gravedad de la pena, porque puede ser leve, grave o muy grave, y ahora veremos también esa situación concreta. Junto con otras circunstancias, pueden haber las circunstancias que dentro de las penas vayan aparejadas una multa o incluso el pago de la responsabilidad civil derivada del delito, y puede ser que la persona sea insolvente y no pueda acabar de pagar esa cantidad porque no tenga acceso o no pueda pagarlo. Eso veremos que puede ser de que se pueda realizar un plan de pagos y aunque ese plan de pagos no se pueda ir pagando porque hay un tema de insolvencia, el resto de pena pues pueda realizarse y pueda acabar solicitando la cancelación de antecedentes penales sin haber acabado de pagar la responsabilidad civil. Esto también es importante analizarlo porque todo depende de la situación del penado, de si es insolvente o no insolvente y la situación que pueda haber. El periodo de cancelación empieza a contar en el momento exacto en que se termine la ejecución de la pena. Volvemos a decir lo mismo. La responsabilidad civil, o sea, una cosa es pagar la multa y otra cosa es la responsabilidad civil. Puede ser que no la haya acabado de pagarse, pero se haya pagado la multa. Aquí puede haber distintos problemas. Uno de ellos es que en el juzgado te puedan decir que todo el dinero primero va a la responsabilidad civil y luego irá a la pena. Pero esto es un tema que tendremos que hacer como abogados a la hora de plantear ese tipo de dinero y con el juzgado solicitarlo, dependiendo de haber visto si una persona es insolvente o no y haya un plan de pagos. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Si se impone la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que llaman TBCs, de 9 meses, esta tendría un periodo de cancelación de 2 años. ¿Por qué? Porque es superior a 8 meses y por tanto esa situación no se consideraría leve y por tanto esa situación se cancela en el tiempo que nos pone el Código Penal, que ahora lo veremos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso puede retrasarse mucho por lo que hemos hablado, dependiendo de cómo el juzgado vaya a llevar la ejecutoria. Por eso es importante el abogado ir detrás de esa situación concreta a la hora de poder ver si nos interesa cumplirla o no, también dependiendo de esa situación en la cual administrativamente se pueda encontrar el extranjero, si ya tiene una orden de expulsión firme o no, o incluso esté en periodo de renovación o distintas peticiones de autorización de residencia, como veremos posteriormente. Los retrasos producidos ya en la ejecución, como hemos dicho, tiempo en las reuniones, entre las reuniones con el tipo de los técnicos de gestión en los trabajos en beneficio de la comunidad, porque no hubiera el cumplimiento de esos TBCs, y el tiempo de vigencia de los antecedentes penales pueden ser mayor de lo que se cree. Por un lado, porque en España las penas pueden tardar bastante tiempo en ejecutarse, y por eso, o incluso por la situación propia del penado. A lo mejor, si el penado no es insolvente y puede pagar una multa, es preferible hacer una negociación para que se pueda pagar la multa, evitando tener que esperar a hacer los trabajos en beneficio de la comunidad en caso de que hubiera un problema en ese juzgado o en ese lugar de donde se pueda juzgar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y por eso es labor del abogado de ir acompañando la ejecución y poder ir viendo esa situación concreta que se pueda plantear. Por otro lado, también no hay que olvidar que el periodo de cancelación acoge desde la pena principal más grave del Código Penal, eso puede ser una pena de prisión, por ejemplo, puede ser que esté la pena suspendida y haya, por ejemplo, una pena como pueda ser el sufragio, la falta de no poder votar y, por tanto, la falta de sufragio universal,
frente a la suspensión de la pena de prisión. Entonces, esa sería más grave que la del sufragio. Entonces, el Código Penal detalla también que entiende por penas leves, graves o más graves, que ahora pondremos, y lo que hemos dicho anteriormente, también los antecedentes penales, en la gran mayoría de los casos, no es automática. Es verdad que os pueden decir en el registro que automáticamente ellos lo hacen cuando pone que es firme, pero muchas veces no lo realizan, o los propios juzgados que sí hacen la inscripción en el registro de penados y rebeldes, pero luego cuando acaban la pena no hacen esa parte y por tanto consta en esa situación. Por tanto, en muy pocas ocasiones también se cancelan de oficio y tenemos que estar detrás, sobre todo cuando hay estos efectos de extranjería, para la situación de regularidad o no, o incluso haya una expulsión o no, para poder ver en distintas situaciones cómo afrontar esa propia expulsión dentro del estudio, dentro de la situación penal que pueda haber. Los plazos establecidos que pueden haber de los antecedentes penales pueden cancelarse al terminarse el cumplimiento de la pena las personas que no hayan cometido en un periodo que varía entre los 6 meses y 10 años, como hemos comentado, y dependiendo del tipo de delito. Los plazos están establecidos según el artículo 136 del Código Penal, en el cual dice que los condenados que hayan extinguido la responsabilidad penal tienen derecho a la obtención del Ministerio de Justicia, de oficio o de instancia de parte, de la cancelación de sus antecedentes penales cuando hayan transcurrido los 6 meses para penas leves, 2 años para las penas que no excedan de los 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, ¿vale? Por tanto, es importante ver si esos delitos son con dolo o por imprudencia. 3 años para las restantes penas menos graves, inferiores a 3 años, 5 para los restantes de penas menos graves, iguales o superiores a los 3 años, y 10 para las penas más graves. Aquí lo que os he puesto, esto además es sacado directamente del registro central, donde nos hacía un poco un cuadro sobre este artículo 136 en que todavía, imaginaros que hay penas largas en el cual sean anteriores al 1 de julio del 2015 y ahora veremos posteriores al 1 de julio del 2015. ¿Qué pasó? Pues precisamente que hubo la reforma del Código Penal, en el cual nos está diciendo que las penas graves, menos graves o leves, ¿qué delitos entran dentro de ese paraguas o de ese acotamiento de penas para poder ser considerado el plazo de cancelación que nos habla el 136.2 del Código Penal anterior, en este caso, en el cual nos habla sobre, por ejemplo, la privación del derecho de conducir, la privación de licencia de armas, dependiendo de esas penas. Este cuadro tenéis que tenerlo muy pendiente a la hora de poder ver exactamente cuándo se van a poder cancelar los antecedentes penales y, por tanto, también cómo nos puede afectar en materia de extranjería, como veremos posteriormente. ¿Vale? Aquí tenéis también las sentencias, el cuadro que han cambiado los años para penas graves, menos graves y delitos leves, porque también cambió la situación de lo que era anteriormente el tema de lo que eran las faltas, y eso también cambió en esa situación concreta. ¿Vale? Otro de los elementos que entran cuando la pregunta sería ya cómo afectan los antecedentes penales a los extranjeros. Ya hemos dicho que entraría dentro de su regularidad o irregularidad y, por tanto, tenemos que tener en cuenta el artículo 2 del Código Penal, en el cual que no será castigado con delitos de pena a los que se hallen en la ley anterior a la perpetración y carezcan de antecedentes penales o hayan prescrito o haya habido un efecto retroactivo en relación a la pena. Eso tenemos que verlo. Luego, otro de los artículos es el 136, que hemos dicho que es la graduación de penas, y luego el título del tercero del Código Penal sobre el tema de los plazos de las cancelaciones.
en la respuesta breve podríamos hablar que los antecedentes penales constituyen claramente un impedimento para obtener el permiso de trabajo y, yo diría, el permiso de residencia y de trabajo, y luego también nos afectará algo más importante como pueda ser el acceso a la nacionalidad española, porque el acceso a la nacionalidad española va a afectar mucho más no solamente los antecedentes penales, sino ni siquiera los antecedentes policiales, sino lo que le llaman la buena conducta cívica, que veremos que puede afectar perfectamente a esa situación concreta. Especialmente, como hemos dicho, afecta más a las personas que son originariamente fuera de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, y tengan una condena penal que pueda llevar a la expulsión, lo que hemos hablado, artículo 89 del Código Penal, en el cual nos habla de la sustitución de la pena de prisión por la expulsión en el ámbito penal para poder aplicar a esa situación concreta. Es esencial distinguir entre los ciudadanos de terceros países de los ciudadanos de la Unión Europea, porque hemos dicho que también eso les afectaría, ya que expulsar a alguien fuera de la Unión Europea solamente se dan por delitos muy graves y no serían delitos de trata y otra situación porque un europeo también pudiera aplicar a quien no pueda ser expulsado. Ya veríamos a ver cómo se nos plantearía esa situación concreta. Pero una persona de tercer estado va a ser expulsado a ese estado, no a otro país de la Unión Europea en el cual marque esa situación, a no ser que sea un reclamado por la justicia de ese otro país de la Unión Europea. ¿Vale? Hemos de ver esa situación concreta. Siguiendo de cómo afecta a los antecedentes penales, pues muchos ciudadanos originarios necesitan a veces los visados para entrar a un país de la Unión Europea y permanecer en el país por 90 días o por más. Entonces, esto sería también un efecto que pudiera aplicar y hemos visto de que la existencia de condenas penales anteriores a constituir a un tema de visados, ¿vale? No afecta directamente, no constituiría por sí sola una razón automática para acordar la denegación de la autorización o del propio visado. Sin embargo, habría que ver, por ejemplo, a los distintos familiares que pueden aplicar que sean dentro de ciudadanos de la Unión ciudadanos familiares españoles, en los cuales nos habla de que sí que se deberá acreditar la falta de antecedentes penales. Estamos hablando, en este caso con el reglamento, en familiares, por ejemplo, de parejas de hecho, que ahora ha cambiado en el reglamento, en el cual esos familiares que fueran directos, hijos de parejas de hecho, etcétera, sí que se les podría reclamar certificado de antecedentes penales. No así el nacido de español de origen, que eso sería también, nos pone marca que no debería entrar en esa situación, ¿no? Posteriormente, pues nos habla de los efectos de los antecedentes penales, pues según el tipo de autorización que se solicite. Autorización inicial de residencia de trabajo. Para obtener esa autorización se exige no tener antecedentes penales. También se toman en cuenta los antecedentes policiales desfavorables, y aquí nos habla del artículo 31.5, en el cual nos dice que para autorizar la residencia será preciso que carezca de antecedentes penales en los países anteriores de la residencia por delitos existentes en el ordenamiento jurídico español y no figurar como rechazable en espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido como pueda ser de ser rechazable. Por tanto, eso es un punto fundamental porque lo pone específicamente, como veis, la Ley Orgánica 4/2000, que es la Ley de Extranjería.
Eso para las autorizaciones iniciales que se pidan. Para las renovaciones de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo y la discrecionalidad administrativa, pues nos habla de la concesión de la autorización. Se puede valorar, pero la valoración cambia, porque dice que esa valoración de los antecedentes penales, pues tendríamos que ir a lo que nos habla el artículo 31.7, que dice que se valorará los antecedentes penales considerando la existencia de indultos o situaciones de remisión condicional de la pena o la propia suspensión de la pena o privativa de libertad. Eso también nos habrá que valorar los antecedentes penales, si bien en la mayoría de veces sí que pasa a esa situación en el cual habría que cancelar totalmente los penales y según el criterio actual, y serían los policiales los que entran dentro de esta renovación. Ahora lo veremos más adelante. Luego nos habla de la autorización de residencia de larga duración que tiene y exclusión del mercado laboral, o sea, en el cual nos hablan de que este tipo de autorización no lo especifica de manera expresa, pero se considera que los antecedentes penales, según el artículo 32, pues nos habla de que la extinción de la residencia se produciría en casos cuando la autoridad se haya obtenido de manera fraudulenta o cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos por la ley. Esto lo decimos porque la larga duración no es una propia renovación, sino es una condición de haber llegado a la larga duración. Por tanto, por eso hablamos de recuperación. Es importante tener presente de que no es que me denieguen la renovación de la larga duración, sino al ser la recuperación es que uno ya ha llegado y por tanto ya es persona autorizada de larga duración. Esto también veríamos si adquieren o no la nacionalidad. En relación a los ciudadanos de la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión Europea por ley tienen por derecho residir en cualquier país de la Unión Europea comunitaria sin solicitar autorización inicial ninguna, por tanto, tienen libre circulación y, por tanto, como hemos dicho, no afectaría a esa situación. No obstante, se puede restringir la entrada de las residencias por lo que le llaman el concepto de razones de orden público, seguridad pública o salud pública. En este sentido, se puede denegar a la residencia a personas en base a los antecedentes penales. Esto debemos de tenerlo presente. Y para ello, nos habla del artículo 15.5, que es el régimen comunitario del 240-2007 sobre la entrada de libre circulación de residencia. Y en este punto hemos de tener en cuenta que el tema del Real Decreto nos dice exactamente que por razones de orden público o seguridad pública se podrán adoptar algunas de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos españoles. Uno, impedir la entrada cuando los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del Real Decreto, es decir, la larga duración. Denegar la inscripción en el registro central de extranjeros o expedición o renovación de tarjetas de residencia previstas en el Real Decreto, por tanto, eso también afectaría a cuando nos habla de esta situación de libertad de circulación, y ordenar la expulsión o devolución del territorio español, lo que hemos hablado de los convenios que puedan haber de valoración en ese punto. Nos dice también que esa adopción habrá de ser adoptada con arreglo a la legislación reguladora de orden público y seguridad y a las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de extranjería. Por eso ahora veremos cómo afecta la condición con el cambio del reglamento de la Unión, el reglamento de extranjería 1155-2024, cuando nos hable de lo que le llaman el Estatuto de Ciudadano Español en este ámbito. Y entonces nos dice que podrá ser revocado de oficio o instancia de parte cuando dejen de subsistir las razones que motivaron esa adopción de las medidas previstas. No podrá ser adoptado con fines económicos, y cuando se adopte, lo que hemos hablado anteriormente, por orden público, seguridad pública, deberán estar fundadas
fundadas exclusivamente a la conducta personal de quien sea objeto de aquellas o en todo caso deberán constituir una amenaza, importante, real, actual y suficientemente grave que afecte al interés fundamental de la sociedad y que será valorada por el órgano competente para resolver en base a los informes que las autoridades policiales puedan realizar en el expediente. Por tanto, esto es un concepto de orden público jurídicamente indeterminado y que nosotros tenemos que intentar luchar con ello a la hora de poder aplicar a ver esa situación de esa situación. Por ejemplo, otro elemento que nos habla ese artículo nos dice que no podrá adoptarse una decisión de expulsión o repatriación salvo si existen motivos imperiosos de seguridad pública. Por ejemplo, nos habla de los que hayan residido durante 10 años en España, en principio no se podría realizar esa situación porque se pondera y tiene mucha más fuerza dependiendo del tipo de delito. Y si fuera menor de edad, como hemos dicho, ya que no constaría en el registro, salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor, no teniendo dicha repatriación en ningún caso carácter sancionador. Esto hemos de tenerlo en cuenta porque hemos hablado de esa larga duración y cómo afecta a los ciudadanos de la Unión Europea. Como consecuencia colateral de los antecedentes penales, además de los efectos específicos, es crucial destacar las consecuencias colaterales de una condena que pueda acarrear a personas en los antecedentes. Uno de los criterios es, como hemos dicho, la expulsión administrativa. Es el haber sido condenado, pues provoca en la ley de extranjería, según el artículo 57.2, la propia expulsión del territorio cuando se haya tenido en cuenta ese tipo de antecedentes penales. Hemos de ver también que concretamente el 57 constituirá causa de expulsión previa tramitación correspondiente del expediente si haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. Es aquí donde nosotros tenemos que ver de realizar la cancelación de antecedentes penales y nos pueda servir para atacar esa orden de expulsión de la ley de extranjería con base a esta situación concreta. Asimismo, también puede producirse una expulsión administrativa que no es por un delito, sino por no tener documentación, por la mera no renovación de autorización de residencia y trabajo en los antecedentes penales, debido a que hay antecedentes penales, lo que conllevaría la orden de expulsión y afecta al 57.1 cuando tiene que ver si son penas graves, menos graves o leves. Eso es lo que hay que acabar de controlar, sabiendo que las graves son, y sobre todo entra dentro de la irregularidad y es considerado así, dentro de la graduación de la ley de extranjería, que nos habla de esa graduación de cuál se considera. Aquí veis la cancelación de antecedentes penales, de acuerdo al artículo 2 del Real Decreto 95/2009, por el que el Sistema de Registros Administrativos y Apoyo a la Administración de Justicia y el Registro Central de Penados recoge la inscripción de las resoluciones firmes por la comisión de los delitos o falta que impongan penas o medidas de seguridad dictadas por juzgados de órdenes jurisdiccionales penales. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tienen que ser penas firmes. Por tanto, si todavía está en marcha el procedimiento judicial, se puede atacar a que no hay comisión y, por tanto, se podrían pedir distintas autorizaciones de residencia en el cual se podría mirar esa situación. Y nos habla aquí sobre la cancelación. Por tanto, ahora veremos también esa situación de qué tratamiento tienen cuando se hace esa petición concreta. Todos los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen el derecho a obtener, como hemos dicho, la cancelación de antecedentes penales en el plazo que marca la ley. Fijaros que habla de responsabilidad penal, pero no responsabilidad civil, lo que hemos hablado anteriormente. Aquí tenéis el formulario de pago de tasas para tener el acceso a esa información en el registro de penados y rebeldes, que en cada provincia tiene su
su Departamento de Justicia de la Administración de Justicia de España para poder aplicar esa petición. Los requisitos ya los hemos comentado: 6 meses penas leves, 2 años penas que no superen 12 meses o delitos imprudentes, 3 años para penas menos graves de hasta 3 años y 5 años para penas de menos graves superiores a 3 años y 10 para penas graves. Y no haber delinquido nuevamente en este periodo. ¿Qué pasa? Si hay alguna persona que ha delinquido pero todavía no es firme, habría que jugar, ver si hay una refundición de penas o no está todavía completo, para poder ver de que nos pueda servir para esa situación concreta. Aquí veis también el formulario de solicitud de la pena, certificado de cumplimiento de pena que hay que aportar, certificado de antecedentes penales, acreditación del solicitante y la acreditación de representación en caso que lo haga un representante, en el cual nos van a pedir un poder notarial si se hace directamente en el Ministerio de Justicia. Si no se hace, como hemos dicho, en nombre del que sea el propio interesado, poniendo, por ejemplo, la dirección del profesional de abogado, quien sea. ¿Dónde se puede hacer? El Registro General del Ministerio de Justicia, en cualquier gerencia, y los ciudadanos españoles que residen en España pueden instar a la cancelación a través de oficinas diplomáticas y consulares de España, previas a la presentación en las mismas de quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Justicia. Lo que nos está hablando es que se puede hacer directamente a los cónsules, pero también por correo, solicitando copia compulsada de la documentación, se puede hacer también por correo directamente al Ministerio. Esto es importante y aquí tenéis la dirección, que es en Madrid. Luego, como hemos hablado, también la presentación de la solicitud de registro que hemos hablado. No, estamos hablando, un segundo. Sí, copia compulsada. Aquí tenéis el modelo de la cancelación del registro de penados. Tengo que decir una cosa: la cancelación es gratuita. El tema es el acceso, en el cual hay que pagar una tasa de 3,86, que va variando cada año un porcentaje. ¿De acuerdo? Se dirige al subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales. Y aquí tenéis también lo que pasa cuando lo solicitas y no ha pasado el tiempo. En este caso es la denegación de la cancelación de antecedentes y te dice la causa de la ejecutoria, la cual ha provocado, y aquí, como veis, pone no haber transcurrido, una vez extinguida, cumplida la pena, el plazo de cancelación legalmente aplicable de 3 años, al ser pena menos grave. Hecho delictivo anterior al 1/7/2015, lo que hemos hablado anteriormente. Tendrá que pasar ese tiempo y podrá solicitarse nuevamente la cancelación. La cancelación, una vez se solicita, aproximadamente tarda de 3 semanas a 1 mes para poder salir del registro. Y como hemos dicho, se puede volver a pagar los 3,86 €, y volver para ver si finalmente se ha cancelado completamente. Aquí tenéis un ejemplo en el cual se pide y se concede la cancelación. Una vez se ha realizado la cancelación, se puede volver a pedir y constaría de que no tiene antecedentes penales. Importante también es que se puede pedir no solamente por correo, sino por registro electrónico. Aquí veis un poco cómo sería el registro general del Rexara para tener acceso, Ministerio del Interior, y la Subdirección General de Logística e Innovación, que te pone el código correspondiente para poderlo hacer. Aquí tenéis que es la subdirección y os pone esa situación concreta. ¿Qué efectos hay en los procedimientos de extranjería? Pues mirad, aquí tenéis este cuadro que es muy interesante, en el cual nos dice que si el procedimiento es inicial, nos van a decir que no tienes que tener ni antecedentes penales y que también se valorarán los policiales. Si es una renovación, los antecedentes pueden influir, pero se analiza la conducta global del solicitante. O sea, pueden influir, con lo cual no quiere decir que influyan. Y es aquí donde hemos de ver que si se cancelan, podrías en una renovación poder realizar esa situación concreta de cancelación. Y luego la residencia de larga duración, que se exige buena conducta cívica. ¿Por qué? Porque la larga duración ya está encaminado casi a que una persona pueda solicitar máximo a los 10 años el acceso a la nacionalidad española. Recordad que una persona país latinoamericano
americano 2 años, por matrimonio 1 año, para refugiados 5 años y 10 años para el resto de países de tercer estado de tiempo de residencia para pedir la nacionalidad. Por eso la larga duración, aunque sean 5, también nos piden que se exige la buena conducta cívica. Pero se exige, no quiere decir que sea obligatorio. Y los antecedentes penales y policiales pues, pueden impedir la obtención de la larga duración. Luego también nos habla de la nacionalidad, pues hemos hablado de la buena conducta cívica. Y cualquier antecedente puede ser motivo de negación. ¿Qué es la buena conducta cívica? ¿Qué es? La buena conducta cívica, considerado por la jurisprudencia, nos dice que es la conducta que cualquier ciudadano español en el territorio español pueda tener según el estándar medio del ciudadano español. Con lo cual, fijaros qué concepto jurídicamente indeterminado es para decir si ha habido buena conducta cívica o no. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que os ponen multas de tráfico. ¿Podría afectar a la buena conducta cívica? Podrían afectar. Que además tengas una alcoholemia y sea una multa administrativa de ese ámbito. ¿Podría afectar? Podría afectar a la buena conducta cívica. Por tanto, ¿qué decimos con ello? Pues que la nacionalidad española, que es lo máximo, porque ya en el momento que acabas siendo español dejas de ser extranjero y ya no eres residente, pues requiere esa situación concreta. Aquí tenéis un tema muy importante que es el tema de la renovación, como hemos dicho. El informe policial, esto es un ejemplo de un caso real. El informe policial de fecha 21 de octubre del 24 señalaba que constaba que había sido detenido el 21 de abril del 2006 por la presunta comisión de un delito contra la propiedad intelectual el 5 de mayo del 2009 por una reclamación judicial. El 2 de mayo del 14 por reclamación judicial y el 31 de julio del 16 por una presunta comisión de delito contra la propiedad intelectual. Entonces, por la presunta comisión del delito contra la propiedad intelectual y el 25 de abril del 19 por la presunta comisión de un delito contra la propiedad intelectual, nos dice que el condenado por la comisión de ese delito de usurpación y signos distintivos de penas de prisión de 1 año a 5 meses, especial derecho a sufragio pasivo y de 1 a 5 meses y responsabilidad civil. Eso es lo que te dice la pena y lo que nos está diciendo que sale en el tema de rebeldes. Entonces, lo que hemos de decir es que tanto hicieron un informe policial como que los antecedentes penales se erigen como un obstáculo para obtener la autorización de esa renovación y en cualquier caso la falta de antecedentes penales se debe acreditar en el momento de la solicitud, de acuerdo con lo previsto del 136. En la actual redacción del 31, de decir si es leve, grave, muy grave, nos está diciendo que tiene que en relación a la incidencia de los antecedentes penales, pues esos penales se tiene que valorar si ha habido indultos, si está suspendida la pena y por tanto en este caso se debería de renovar. Y este es uno de los casos en los cuales se puede autorizar la residencia en el tema de las renovaciones, porque pone que se valorará. Aquí tenéis el caso. Lo que hemos dicho es que entonces se ha de dirimir que en este procedimiento en cuestión, en una solicitud inicial o una renovación para determinar si resulta de aplicación el apartado 31, es decir, que haya una ponderación de leve, grave, muy grave, pues no es aplicable. El tema es que se tiene que constatar que no se puede, que para las renovaciones se puede renovar y que incluso cuando se tienen penas, pues se tiene que graduar para ver si es grave o leve para poder ver cuándo se pueden limpiar. Y luego lo que sí que es importante es que este criterio no es aplicable para las modificaciones. Una modificación no es una renovación es lo mismo que tenemos, pero una modificación es que se pueda cambiar de residencia. Tipos de procedimientos administrativos que afectan en el proceso migratorio. En este caso, puede afectar a los sancionadores. Procedimientos ordinarios se utiliza por defecto
un mayor plazo de alegaciones, por tanto el procedimiento sancionador de expulsión, en el cual fuera el ordinario, pues es más plazo para recurrir, para hacer las alegaciones, y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver si nos interesa alargar estos procedimientos para la cancelación o no de antecedentes penales. Veis el procedimiento preferente, en el cual es más rápido en las alegaciones, pero hemos de ver los contenciosos para poder aplicarlo. Y luego, en el procedimiento simplificado, las infracciones leves pues pueden verse sin audiencia previa y pudiera afectar en esos sancionadores el tema de los antecedentes penales que hemos de ver. ¿Qué efectos pueden haber? Pues bueno, la expulsión, la prohibición de entrada y la denegación de la residencia o renovación en los casos que haya un expediente sancionador abierto. Esto es lo que en sí entra en esta situación. Y también puede afectar la valoración de la buena conducta cívica cuando se presente en la nacionalidad española. Esos son los efectos que puede haber en el ámbito sancionador de extranjería y los que nos tendremos que ver a la hora de ver cómo se cancelan los penales y cómo pudiera afectar los policiales también. Y aquí os he puesto una valoración del nuevo reglamento de extranjería que hace aproximadamente un mes que ha entrado en vigor sobre los antecedentes penales. Y nos habla del artículo 84E del reglamento de extranjería que afecta en la residencia temporal y trabajo por cuenta propia. Nos dice que no representa una amenaza por el orden público, seguridad pública o salud pública o circunstancia que acreditara mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales en España y la valoración de informe policial correspondiente. O sea, esto es lo que hay que acreditarle a extranjería para que nos dé la autorización de poder decir de que no afecta a la seguridad pública, según el artículo 84E del nuevo reglamento de extranjería. Hay 3 artículos más que puedan afectar dentro de este nuevo reglamento de extranjería. El 89.2C, que dice que los requisitos para la obtención de la autorización de residencia temporal con excepción de trabajo, dice de no representar una amenaza por el orden público, la seguridad pública o salud pública, circunstancia que se acreditará mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales en España y la valoración del informe policial correspondiente. Luego, por lo tanto, hay que pedir informes que va a pedir extranjería para ver que no sea un tema desfavorable el informe que pueda haber. Por eso es importante el cancelar también los policiales. Y el 89.4, requisitos y procedimientos, nos habla para que también puede ser para la valoración del requisito. En el apartado nos habla de que recabarán un informe en el registro central de penados y el informe policial sobre la persona solicitante de las autorizaciones y que serán emitidos en el plazo de 7 días. La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá por sí misma y de forma automática, esta es la novedad, la causa de denegación de la autorización. Por tanto, aquí nos habla de que los informes policiales se deben de valorar, pero no tienen que ser directamente la causa de denegación de esa autorización, con lo cual se valorará la forma casuística, el tipo de delito, si es leve, si es reincidente y la circunstancia en la cual la persona extranjera no suponga una amenaza por el orden público y seguridad interior y salud pública. Luego también el 97.6 nos habla sobre si la documentación estuviera incompleta, formularía un forma de requerimiento y a fin de poder subsanar los defectos en plazo sobre la notificación que podrá ser superior a 15 días. Nos está hablando de si podemos aportar algún otro documento que pueda aportar la administración y que en caso de no efectuarse se tendrá por desistido en la solicitud. Esto en el ámbito de procedimientos de extranjería cuando se compruebe los documentos que se tengan que aportar de antecedentes penales. Aquí estamos hablando de los penales españoles, porque es verdad que lógicamente te van a requerir los penales del país de origen, que normalmente te tienen que poner que no tienes antecedentes penales. Pero si no fuera así, tendríamos que constar completamente que los antecedentes penales del país de origen tienen que ser totalmente que no existen para poder aplicar a esta situación. Nos habla también que el 94.1 del reglamento de extranjería
que la Oficina de Extranjería recabará de oficio ese informe a los servicios competentes de la Dirección General de Policía y van a verificarlo. También a los juzgados y al registro de penados. Ellos lo van a mirar todo. Lo hacen de oficio, por tanto no te piden los penales de España. Y que el órgano competente para resolver tiene un plazo de 2 meses desde la presentación de la solicitud, por eso ya sabemos a veces por qué tardan esas resoluciones de extranjería a la hora de saber, porque tardan 2 meses, tienen ese plazo, y que dice que transcurrido dicho plazo, sin haber obtenido respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Luego también nos habla de la competencia de los consulados de esos 2 meses, que de la oficina, que también se le puede recabar esos informes, y sobre la concesión se hará constar mención expresa, porque ellos también pueden verificar que en un consulado, a un consulado español, de que tiene problemas en el país de origen. Eso también podría ser un informe desfavorable que pudieran aplicar. Aquí os he puesto varias sentencias que puede afectar, por ejemplo, en el TJUE, lo que es el procedimiento C33-2007, nos habla de que los antecedentes penales tienen que ser amenaza real, actual y suficientemente grave, por lo tanto hay jurisprudencia sobre eso. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo de marzo de 2025 sobre esa valoración que puede haber en el reglamento sobre los antecedentes penales, y que se tiene que tener en cuenta si ha habido indultos, suspensiones de pena o cumplimiento de la pena, pensando que tiene que ser a mejor, o sea, tienen que ver esas circunstancias a mejor beneficio del solicitante. Y la mera existencia de antecedentes policiales no justifica la denegación sin una valoración razonada por parte de la Administración de Extranjería. Y también hay distintas audiencias provinciales que se han pronunciado sobre valorar la proporcionalidad y la conducta personal concreta. Y bueno, con todo esto ya he acabado mi ponencia y quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta que vosotros queráis trabajar o que tengáis sobre esto. Ha sido mucha información, pero bueno, ya estábamos sobre la hora, o sea que quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, como bien has dicho. Y la primera que tenemos es: una mujer ingresa en prisión. No se le permite renovar su permiso de residencia por estar en la cárcel. Cuando cumpla condena, ¿qué deberá hacer? ¿Salir del territorio español? ¿Permanecer X años de manera irregular hasta solicitar el arraigo? ¿Se pueden cancelar los antecedentes penales antes de los 5 años? Bien, en principio, bueno, no sé si he dejado de compartir la presentación, bueno, si no, bueno, ya está. Sigue la presentación. Vale, bueno, no sé cómo se tiene que apretar para dejar de compartir. Ah, bueno, sí, mira, compartir, vale, dejar de mostrar pantalla, vale. Vale, creo que ya está. El tema es el siguiente. En principio, yo lo que haría sería, aunque esté en prisión, la mujer, una opción sería solicitar la autorización, solicitar la renovación, que se puede hacer vía telemática por el registro Mercurio, si se pudiera hacer, o incluso por el registro electrónico. Sabemos que le van a decir que no, o incluso le pudieran hasta inadmitir. Pero no obstante de ello, hay distintos trámites de extranjería que se pueden realizar en prisión para tener autorizaciones de residencia. Por ejemplo, los comunitarios, una persona puede conseguir un permiso de residencia estando en prisión si aplica el régimen comunitario. ¿Cómo podría ser esa situación? Pues cuando alguien se establecía, se casaba con un español, en el cual estar en prisión no te limita a poder casarte, pues podría aplicar a solicitar esa autorización por ser familiar de español a la hora de aplicar esa situación. Pero en el caso concreto, sí que es verdad que si fuera una residencia por esta señora misma, va a tener la problemática de que va a decir que tienen antecedentes penales y le está cumpliendo pena. Por tanto, no ha podido ni cancelar penales o no. No obstante de ello, se valorará
cuando acabe de cumplir la pena, podría intentar decir que ha intentado varias veces la regularización y, sobre todo, un tema muy importante que no hemos tratado, y es que mientras una persona está en prisión, está teniendo una vida penitenciaria, puede estar trabajando, puede estar teniendo distintos aspectos de vida administrativa, y eso puede provocar que se pueda aplicar a hacer las peticiones de renovaciones excepcionales que pudieran haber. Esa también sería una opción concreta si requiere algún trámite específico. Se me ocurre, por ejemplo, pues ¿podría una persona que está en prisión sacarse una carrera universitaria que sea extranjera? Pues podría pedir, si en verdad tienes la autorización y se te denegó y no puedes renovar, pues pedir una renovación extraordinaria solicitando de que está intentando resocializarse dentro de prisión, y eso podría provocar a hacer la petición formal. Es posible que nos digan que no, pero esa mera intención de renovar nos serviría para que cuando saliera pudiera aplicar a decir que ha hecho todo el esfuerzo suficiente y a lo mejor revocar esa expulsión, o al menos que no sea efectiva y, por tanto, aunque no sea expulsado del territorio, quedar todavía irregular en el país, esperando el tiempo del plazo de la expulsión, y así poder posteriormente, cuando haya pasado el plazo, poder pedir la autorización de residencia correspondiente. Vale, no sé si he explicado o si necesita alguna aclaración, porque no es una pregunta muy al uso, ¿sabes? No es blanco o negro, por eso. En relación a esta pregunta, nos pregunta que si tiene otro inconveniente con la policía, o sea, cometiendo otro delito, que si la deportarían. Es que hay dos tipos de expulsiones. Las penales, porque fuera que ese delito va aparejada a la expulsión, ¿vale? Y por tanto parte del castigo, aparte de estar en prisión, entre comillas, es que 2/3 de las penas luego puedas coger y te puedan expulsar para que esa expulsión sea parte de ese castigo con la expulsión. Esa es una situación. Otra cosa es su situación administrativa, de que no esté administrativamente correctamente regular en España estando en prisión. ¿Qué es lo más habitual? Es que en prisión te venga la Policía Nacional y te dé un inicio de procedimiento de expulsión por no tener papeles. Estando en prisión, lo que hay que hacer es que un abogado de extranjería pueda hacer las alegaciones y poder realizar esa situación concreta. ¿Con qué finalidad? Porque si hace las alegaciones, aunque todavía esté cumpliendo pena, si esa expulsión dice que no, ha hecho todas las alegaciones que le va a permitir poder alargar el procedimiento y acreditar lo que se llama el arraigo administrativo de documentación, aunque haya sido en prisión, a la hora de trabajar, tener terceros grados, hacer programas de reinserción, y que eso provocaría que se pueda graduar la expulsión, a lo mejor a una multa, dentro de ese procedimiento sancionador por estar irregular. Esa diferencia la hemos de tener. Perfecto, gracias. Ahora Ángela quiere preguntar, ¿qué ocurre con la cancelación de los antecedentes penales si una persona ha vuelto a delinquir posteriormente? ¿Vuelve a contar el plazo? No, el tema de los antecedentes penales tendrá que ver a la pena que tiene. Es decir, yo puedo cancelar, si yo tengo 4 delitos, puedo limpiar los antecedentes penales de un delito. Si ya ha habido juicio y se me ha sentenciado y, como hemos dicho, es firme. Imagínate que tiene otro delito. Pues ese otro delito se tiene que tomar individualmente, pero irán a los antecedentes penales. Se cancela delito a delito, siguiendo las pautas que os he explicado a la hora de haber cumplido la pena o no pena. ¿Qué es lo que habría que hacer? A lo mejor, si tiene muchos delitos, analizar la posibilidad de hacer en el tema penal una refundición. ¿Qué es una refundición? Es unificar todas las penas y solicitarlo en régimen penitenciario para que unan todas
todo si fuera, pues, por ejemplo, pena de prisión en varios delitos, para sumar todas las penas que le serviría para tener beneficios penitenciarios de salir a un tercer grado, porque no es lo mismo tener 3 años de prisión, luego tienes otro delito que son 3 años más. Cuando entras en prisión todavía tendrías que cumplir los 3 primeros años y luego empezar los 3 segundos. No, es mejor que sean firmes, tengas 6 y entonces cuando es 2 tercios de los 6 tendrías un beneficio penitenciario. Pues eso también hemos de valorarlo dependiendo de la situación de nuestro penado o de nuestro cliente o justiciable. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Gladys. Bueno, Gladys hace 2 preguntas. La primera nos dice, ¿puede solicitar los antecedentes cualquier persona con poder, familiares, amistades? Si tiene poder notarial, sí. Hay varias opciones de pedir los antecedentes penales. Una de ellas es ir directamente al registro territorial de justicia, esa es una opción, ¿de acuerdo? En el cual el tema es que tiene que ser solamente al peticionario, a la persona. ¿Qué pasa? Si te hacen poder notarial, con lo que es la compulsa del documento que se tenga identificado, si se tiene eso, el representante puede ir a solicitarlo. Si no, se le puede acompañar y sin tener ese poder, ¿vale? Otra opción. Otra, lo que he dicho, por correo administrativo normal se puede solicitar que pudiera verlo. Y luego, otra opción es por registro electrónico, también hemos podido decir que se pueda solicitar esa petición de acceso a la petición de antecedentes penales. Esas son las formas que se pueden solicitar. Entonces, la pregunta es, ¿él puede solicitarlo? Sí, si tiene ese poder notarial. Si no, yo lo que haría en su caso, si no lo tengo, es hacer una carta y mandarlo a esa dirección que os he puesto. Es verdad que tardaría, si yo os he dicho que se limpian, se accede y a lo mejor el acceso sería 3 semanas. Igual tardaría 1 mes y medio, pero tendrías tu certificado de antecedentes penales del señor que te lo enviaría a tu dirección, que eso es lo que hay que poner, los datos del señor y la dirección del compañero. Y su segunda pregunta es que dice, si la persona que tiene que renovar la residencia temporal de familiar de español y tiene un procedimiento penal que aún no tiene fecha de juicio, ¿podría renovarlo? Si todavía no tiene fecha de juicio, habría que analizar qué autorización de residencia pueda tener. ¿Por qué? Porque como hemos visto, lo que podríamos atacar es lo que hemos dicho de el orden público. Y el orden público sí que a lo mejor se podría analizar dependiendo del tipo de delito. Habría que ver en este caso por qué juicio van a hacerle. Si es un juicio de delito leve o es un juicio de una pena menos grave en ámbito penal, pues como todavía no está, todavía no tiene antecedentes penales. Y por tanto, también es verdad que no le saldría en el registro que tiene antecedentes penales, hasta que no sea juzgado y sea sentenciado. Y sea firme. Perfecto, gracias. Jairo nos pregunta, al tener antecedentes policiales, ¿sería mejor tramitar un permiso comunitario y no nacionalidad y tendría más posibilidades que sea favorable u otro arraigo? Claro, el tema es que primero, como hemos dicho, en la nacionalidad, hasta que te puedan poner una multa o tener algún problema con la policía, puede ser considerado la buena conducta cívica. El tema del comunitario, como hemos dicho, en este caso el español o familiar de español, provoca que el derecho lo tenga el español. Y aunque tenga antecedentes, eso no debería de afectar. Se me ha olvidado decir que en el Real Decreto 240-2007 lo que habla es que se valorará, pero esa valoración va en función al derecho máximo que se da, y en este caso lo que afectaba era que era ciudadano, familiar de ciudadano español. ¿Qué pasa? Hemos visto que ahora hemos cambiado el reglamento de extranjería del 20 de mayo, o sea, ahora estamos a 9 de julio,
y la cuestión es que sí que es verdad que el criterio pueda variar, pero todavía no tenemos ninguna resolución que nos diga que haya cambiado ese criterio o que ponga más allá de lo que hemos puesto en la diapositiva sobre ese concepto que no sabemos cómo lo van a aplicar. No obstante, yo me decantaría con que aplique a esa situación de ciudadano español, en este caso hemos dicho Estatuto de Español porque es como se llamaba antiguamente a los comunitarios que eran de terceros estados, que todavía queda como lo que es el reglamento 240-2007, pero ahora queda con esta situación concreta. Pero se podría hacer, esa es mejor la vía que no pedir una residencia normal y corriente. Habría que analizar también qué tipo de delito ha hecho, eso también sería importante. Muchas gracias, David. Ahora te voy a plantear la situación que nos plantea Cristian, que es la siguiente. Nos dice, tengo una pregunta. Si te han denunciado por violencia doméstica, se archiva la denuncia por no haber mérito para proceder. Se hace el trámite de cancelación de los penales policiales, penales y Guardia Civil. 2 años después, te vuelven a acusar por el mismo motivo. El juez otorga el sobreseimiento provisional. ¿Se pueden cancelar o hay que esperar un plazo para proceder con el trámite de nacionalidad? El Ministerio Público no se opuso, pero la defensa apeló pidiendo el sobreseimiento libre. Claro, importante lo que ha dicho el sobreseimiento libre, porque el tema es, fíjate una cosa, si fuera residencia, el sobreseimiento libre no habría problema, según el reglamento de extranjería. Pero fíjate que dice de la nacionalidad. La nacionalidad es lo máximo que pueda dar España a un ciudadano. De hecho, hemos de decir que España es el único país del mundo donde es más fácil ser nacional de ese estado. ¿Por qué? Porque las reglas de adquisición de la nacionalidad son mucho más fáciles. Pero, por contra, sí que habla de la buena conducta cívica. Se tiene que ser como más cumplidor y más no tener nada a la hora de solicitar la nacionalidad española. En ese punto, ahora ha tenido un segundo caso, como hemos dicho, de violencia de género, pero es verdad que ha sido acusado, por tanto, ha sido absuelto por falta de pruebas o lo que sea. El tema es que tendría que tener el tema de tener sobreseimiento libre también. Y la pregunta sería, ¿cómo tenemos que volver a tener la buena conducta cívica? Pues lo que nos habla, que eso no lo he dicho, es que una vez sea firme y sea todo limpio y no tengas nada después del sobreseimiento libre, puedan pasar 5 años para poder tener una consideración de que pueda tener buena conducta cívica. Pasados esos 5 años, se podría presentar, pero no solamente es presentar, sino eres tú el que tienes que aportar que has tenido buena conducta cívica. ¿Os acordáis que he dicho que una persona tiene que tener el estándar mínimo de comportamiento de cómo debería ser de un español? Pues eso le pasa al extranjero. Tendría que hacer cursos, tendría que intentar hacer cosas positivas para la sociedad con la finalidad de poder cambiar esa buena conducta cívica. Por lo tanto, es un esfuerzo más que de integración a la hora de hacerlo. Es lo que debe de hacer. Lo tiene difícil, pero ahí tienes los criterios que debería de aplicar para poder no tener problema y poder que avance esa nacionalidad española. Muchas gracias. Marcela le dice lo siguiente, dice, buenas tardes, agradezco la ponencia. Por favor, me encuentro en Madrid. Necesito un certificado de archivo de un procedimiento en Valencia. Me he comunicado con el juzgado de Valencia sin respuesta y también por correo electrónico. ¿Me pueden indicar si existe otra manera para pedir este certificado y poder realizar la solicitud de supresión? Muchas gracias. Buena pregunta. Es importante porque muchas veces los juzgados de ejecución tardan mucho en hacer esas certificaciones que está diciendo la compañera. El tema es el siguiente, lo ha hecho por 2 vías, vía telefónica, le dicen que no, vía correo, no le han contestado. Pues yo lo que haría, hay distintas situaciones, insistir con el tema de hacerlo por correo administrativo, mirar a ver si a lo mejor ese juzgado concreto hay manera de hacer una petición por fax o incluso como si fuera el propio solicitante y insistir en esa situación. Y claro,
la opción mejor también sería de que una vez realizada y habiendo pasado un tiempo prudencial, puedan ser 3 semanas o así, escoger y que un compañero de Valencia pueda hacerse una autorización administrativa que se le pueda hacer al propio peticionario para pedir información sobre esa petición de certificado que hemos hablado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que le den curso, porque, por ejemplo, en Barcelona, donde estoy yo, están tardando casi 6 meses en darte esa certificación en los juzgados de ejecución. Y eso es una aberración administrativa. Y lo que hay que hacer es insistir, y si no, lo que habrá que hacer es poner quejas a esos juzgados que administrativamente están obligados a que se responda a la compañera en ámbito administrativo. ¿Qué pasa? El correo electrónico, el email que ha mandado, no es la forma administrativa. Otra cosa que puede hacer es hacer un burofax, pero se va a gastar el dinero, pero hacer un correo administrativo, tienes fehacencia que le ha llegado al juzgado y lo que hemos de hacer es verificar que lo tienen allí para que le den transcurso. Y además decir en cuánto tiempo lo tiene, porque si no es así, lo que he dicho, habrá que poner una queja a ese juzgado que podría hacerlo la compañera. Perfecto, gracias. José Antonio, ¿se me escucha? Sí, ahora te escuchamos. Vale. José Antonio pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si los antecedentes policiales corresponden a las policías locales? En principio no he hablado de los policías locales, pero el policía local, como normalmente va a remitir al juzgado, habría que hacer lo mismo y debería de tener un registro específico. También se tiene que solicitar a los policías locales. ¿Sabes qué pasa? Que muchos policías locales, es interesante la pregunta, las detenciones y todo revierten a otras autoridades, por ejemplo aquí en Cataluña, que pasan a los Mossos d'Esquadra. Pero puede ser que un policía local, no sé, se me ocurre, ahí en Madrid, pues pueda coger y detener a alguien y llevarlo a disposición judicial. Pues perfectamente también hay que hacer la petición formal a la propia comisaría, que en este caso sería el ayuntamiento. Es verdad que no lo he tratado, pero es verdad que las autoridades locales también, en este caso, que son los jefes, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid es competente de la Policía Local de Madrid, igual que aquí en Barcelona es Guardia Urbana, pues ese registro también se tiene que tener acceso y sería por esa misma vía. Habría que buscar los formularios también que hay en esa policía concreta. Y en caso de que no lo tuvieran, que fueran formalizados, ¿no? Que ponga el escudo del Ayuntamiento de Madrid, todo esto, se puede hacer la petición formal y pedirlo. Y habrá que estar encima de esa petición administrativa para que te den acceso, que tiene que ser en las mismas condiciones y la misma documentación que es para los otros registros, como hemos puesto anteriormente, de Guardia Urbana o propiamente de los Mossos d'Esquadra. Vale, gracias. Mira, nos comentan. Voy a tener mi primer juicio contencioso administrativo por denegación de arraigo social antiguo. Reglamento. Por tener antecedentes policiales por delito de conducción sin carnet. Por favor, ¿me puedes indicar qué jurisprudencia puedo emplear para la vista? Vale, en primer lugar, lo que tiene que hacer es tener, ha dicho que era de autorización de contencioso administrativo de denegación de ¿qué era? ¿De arraigo? ¿De qué era? Por conducción sin carnet. Vale, pues el tema es primero haber cumplido la pena del plazo de tiempo de la cancelación del carnet. Es decir, si son 8 meses de prohibición de haber pasado el tiempo, esa situación tiene que haber pasado. Si no, pedir la firmeza. Si se tiene la firmeza y se han cancelado los penales, lo que hay que pedir es la cancelación de los policiales. El tema es, eso es lo que tendría que tener, pero bueno, el tema de la jurisprudencia, lo que nos está hablando es lo que he dicho, la proporcionalidad y lo que es en el ámbito sancionador, si le han emitido que le han denegado, pues va a ser bastante complicado si no han cancelado los antecedentes. ¿Qué se podría hacer?
Pues si eso es firme, tendría que ver si puede volver a pedir el arraigo nuevo si ya ha acabado la pena. Es decir, que a lo mejor pueda perder el contencioso, puede ocurrir, puede recurrirlo y mientras tanto solicitar un nuevo arraigo, ¿vale? Con la nueva ley, por ejemplo, que hay, con la finalidad de que esa situación, una vez de que se haya cancelado eso de la conducción que tenía. Entonces, eso es así. Si no, esperar para poder aplicarlo. Y mientras tanto, el poder cumplir y cancelar esa situación, según los criterios que he puesto. Jurisprudencia. Hay jurisprudencia. Ya os mandaré distintas sentencias que hay sobre el tema de la cancelación de antecedentes penales que puedan haber. De la ley antigua, que es lo que necesita. Yo os lo mando sin caso, os lo hago llegar. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias. Con esta pregunta vamos a dar ya por finalizada la jornada. Es una jornada muy interesante, ha habido mucho interés por parte de los asistentes. Pues muchas gracias. Son muchos los mensajes que llegan de agradecimiento. Pues muchas gracias a vosotros. Este PowerPoint y esta ponencia ha querido ser un poco más práctica. Tenéis además la información que os puede servir de consulta e igualmente tenéis también mi correo por si tenéis cualquier duda y poder tratar sobre esa situación concreta a la hora de poder enfocar esto que hemos hablado. También os mandaré, Jennifer, lo del tema de la jurisprudencia que pueda aplicar y nada, es un placer haber podido dar esta ponencia y estar con todos vosotros. Muchísimas gracias también por haberme propuesto como ponente y que haya sido de interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Hasta pronto. Muchas gracias y también hasta pronto.